pero su ciclo vital también fue más corto, ¿no? De manera que, bueno, cada uno de ellos tiene pruebas sobradas para proponerse como uno de los mejores de la historia. Pongámoslo en la misma mesa y no los comparemos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ricardo López Juárez, y es un honor, un privilegio, casi que es un sueño hecho realidad para mí tener la oportunidad de platicar con uno de los grandes filósofos del fútbol, un gran futbolista, por supuesto, campeón del mundo, pero para mi gusto, uno de los analistas más relevantes del deporte más popular del mundo. Jorge Valdano, muchas gracias por tu tiempo, es un placer saludarte. ¿Cómo estás? Un gusto, Ricardo. Un saludo desde España. Un saludo hasta España. Jorge Valdano, uno de los fichajes estrella de Telemundo para la cobertura del Mundial de Fútbol 2026. Es un elenco espectacular el que Telemundo ha reunido. Pero Jorge, puedes empezar definiéndome qué es el fútbol, por qué este deporte logra conectar tanto con el público y sobre todo a cada 4 años que hay Copa del Mundo. Dicen los filósofos que es un problema que nos inventamos para ser más felices, ¿no? Y por ahí va la cosa. Cuando uno elige un equipo, elige una manera de sufrir por placer. O sea, es un juego lleno de contradicciones, ¿no? Fundamentalmente, antes que una táctica, antes que una cuestión técnica, antes que una cuestión física, esto es un juego. Es un juego y sobre todo es una emoción con la que jugamos, ¿no? Si partimos de ahí es mucho más fácil relacionarnos con el fútbol, ¿no? Y comentar, por ejemplo, ¿no? Entendiendo que uno tiene la misión de simplificarle el juego a la gente, de traducírselo de algún modo. ¿En qué momento Jorge Valdano sintió, no sé si la necesidad o el interés de adentrarse en la explicación de lo que es el fútbol y todos sus ángulos, y dejar de verlo solamente como un juego de pelota? ¿En qué momento comenzaste a visualizar algo que podías compartir con el público, Jorge? Esto es algo muy interesante. Mi primera pasión fue el fútbol, la pelota, ¿no? Los argentinos empezamos queriendo más la pelota que el fútbol. Y finalmente nos relacionamos con el juego, con el sueño de ser profesionales. Llegó el profesionalismo con todas las presiones que traen y que son inevitables, y necesitaba una pasión sustituta. Y la encontré en la lectura. He leído mucho siendo jugador, y más tarde sigo siendo un muy buen lector. Y cuando dejé la pelota, mi instrumento de vida, mi medio de vida, empezó a ser la palabra, ¿no? Dando conferencias, siendo entrenador, en donde hay que dar un mensaje, y teniendo relación desde el primer minuto que dejé el fútbol con los medios de comunicación, con prensa, radio y televisión. ¿Desde cuándo le di profundidad? Yo creo que la primera vez fue cuando leí cosas del fútbol que tenían que ver con la identidad social, con la identidad política, ¿no? Sobre todo Vázquez Montalbán, que escribía sobre el Barça y hablaba por qué el Barça era más que un club, ¿no? ¿Quién me hubiera dicho a mí que iba a empezar a entender la profundidad del fútbol gracias a un barcelonista? Pero así fue. Y luego ya cuando llegué al Real Madrid, eso se hizo carne, ¿no? Viendo a la afición, viendo la entrega de la gente, viendo que el Madrid es un fenómeno planetario. Bueno, todo eso me hizo entender que el fútbol era mucho más que un juego. A nombre de los aficionados al fútbol, Jorge, gracias por tantos grandes momentos como analista, como escritor, como autor, como filósofo del fútbol. Habrá sido un viaje para que nos has dado a los aficionados otra perspectiva, otra dimensión de lo que es esta maravilla llamada fútbol. Pero ahora tú eres parte de una selección de analistas. ¿Cuál es tu primera impresión de esta alineación que Telemundo ha puesto junta para la Copa del Mundo? Que es variada desde todo punto de vista. Están representadas
muchas naciones, están representadas muchas generaciones y está sobre todo formada por gente libre, que quiere opinar libremente sobre un juego maravilloso. Y de ese debate, pues necesariamente surgirán ideas muy interesantes que iremos desarrollando, ¿no? El Mundial además da mucha materia, el Mundial da muchísima materia, ¿no? Sobre todo en un fútbol que está cambiando tanto, ¿no? Hoy le decía a un colega tuyo que ya tenemos tácticas de otoño-invierno y tácticas de primavera-verano, ¿no? Las de otoño-invierno se están terminando, ahora viene la de primavera-verano, o sea, partidos con 30 y tantos grados, jugadores que tendrán que hacer viajes muy, muy largos, o sea, exigencia máxima, ¿no? Y ahí van a tener ventaja los equipos que tengan buenos mediocampistas de eso que hasta pueden descansar con la pelota, ¿no? Y en ese sentido, ¿tú esperas que este primer mundial de 48 selecciones, que por cierto será también en 3 países, tú esperas que el fútbol se va a ver beneficiado o se va a ver desafiado ante estas circunstancias? Bueno, el que se va a ver desafiado es el físico, porque los jugadores ya van a llegar muy desgastados y el Mundial es muy exigente físicamente, pero también emocionalmente, ¿no? Entonces, eso lógicamente se terminará pagando, ¿no? Por eso entiendo que tirar pelotazos largos va a ser un suicidio en este Mundial. Habrá que jugar en corto, habrá que jugar reposando el juego, dominándolo, ¿no? Desde ahí sí que es más fácil sobrevivir, porque cada vez se juegan más partidos, pero la materia prima es siempre la misma, son seres humanos, ¿no? Así es que en un mundial hay que dosificarse muy, pero muy bien para terminar entero, ¿no? ¿Puede el fútbol, Jorge, permitirnos creer un poco más en la humanidad en estos tiempos tan difíciles, tan confusos, de tanta crueldad, de tanta tragedia, y viene de pronto el mundial, también muy cuestionado en sí mismo por diferentes razones? ¿Puede este mundial, tú como lo ves, ayudarnos más allá de la afición por el fútbol? A mí me encantaría contestarte que sí, pero la respuesta no es tan sencilla. El fútbol exagera la vida y su universo, su ámbito, va desde lo miserable hasta la grandeza, ¿no? Y son los protagonistas que tienen que elegir, ¿no? Eh, el otro día hace apenas 2 días, viendo el Arsenal Atlético de Madrid, eh, viendo el producto de un entrenador tan preparado como Arteta, veía que en los minutos finales habían desaparecido las pelotas, ¿no? No había pelotas para jugar. El Arsenal las escondía porque necesitaba que el partido se terminara, ¿no? Y tengo a Arteta como un entrenador noble, ¿no? Pero el fútbol a veces te lleva hasta los límites mismos y hace aparecer cuestiones de tipo ética que son reprobables, ¿no? Pero como el Atlético de Madrid eso lo ha hecho en alguna ocasión, digamos que el Arsenal se sentía autorizado para hacerlo, ¿no? Y lo cierto es que es el reglamento el que puede parar este tipo de excesos, ¿no? Es como en la sociedad. Es más difícil matar si el asesino es penado por cadena perpetua, ¿no? Pues en el fútbol igual, el reglamento tiene que ir acotando el terreno para que la ética siga siendo uno de los elementos principales del juego, ¿no? Bueno, eso en cuanto a los malos del fútbol, los tramposos del fútbol, si se me permite la palabra. ¿Qué hay acerca de los reyes del fútbol? ¿Tú qué piensas que veremos de Lionel Messi en este que será su último mundial? Qué interesante, qué interesante. Leo viene jugando, caminando hace varios años. Ya en el anterior mundial daba la sensación de que era un explorador, ¿no? Que estaba buscando medio segundo, medio metro para hacer pesar todo su talento y casi siempre lo encontraba. O sea, llegó a ser un jugador
determinante para la selección argentina, jugando, bueno, a un ritmo acorde con su edad. Pasaron 4 años, se supone que el tiempo habrá hecho su trabajo y ya veremos qué versión de Messi encontraremos en este Mundial. Si contribución va a ser de 90 minutos todos los partidos, como ocurrió en Qatar, o si se va a dosificar un poco, ¿no? No es fácil dosificar a los genios, ¿eh? No es nada fácil. Yo creo que si Messi abandona algún partido es porque Messi quiere irse, no porque el entrenador quiere que se vaya, ¿no? Estos son jugadores que bueno, que mandan mucho porque tienen una influencia descomunal en el ámbito en el que se mueven, ¿no? Y como ya mencionabas, no es lo mismo estar en una misma ciudad para todo el mundial que estar viajando en ciudades en un clima que posiblemente va a ser muy crudo, etcétera, etcétera. Pero no puedo evitar la tentación, Jorge, esto te lo han preguntado seguramente millones de veces. ¿Es posible comparar a Messi con alguien con el que tú celebraste la Copa del Mundo, el gran Diego Armando Maradona? Como mexicano siempre tuve esa curiosidad. ¿Qué piensan los argentinos? ¿Qué piensa el maestro Valdano? ¿Messi o Maradona? ¿O es grosero incluso hacer la pregunta? No, no es grosero hacer la pregunta, son perfectamente comparables. Lo que no es bueno es elegir. Eso es malísimo. Son dos genios, cada uno lo ha sido a su manera, y los dos marcaron a fuego 20 años del fútbol mundial, ¿no? Y efectivamente, Leo es más contenido, es un jugador más simple, pero desde la simplicidad ha creado un imperio, ¿no? Y Diego era más apasionado, era más expresivo, era casi un rockstar, pero su ciclo vital también fue más corto, ¿no? De manera que, bueno, cada uno de ellos tiene pruebas sobradas para proponerse como uno de los mejores de la historia. Pongámoslo en la misma mesa y no los comparemos, ¿no? ¿Cuál es el momento más feliz de Jorge Valdano en el fútbol? Es una pregunta pues, muy difícil porque tú fuiste una gran estrella del fútbol, un campeón del mundo, un increíble entrenador, un directivo muy relevante y un analista de época. Fantástico. ¿Cuál es tu mayor alegría que este deporte te ha hecho sentir? Bueno, si hablamos de impactos, he vivido algunas remontadas con el Real Madrid que son inolvidables, además en un campo en donde había 120.000 personas, ¿no? Cuando en el Bernabéu todavía había localidades de pie y en donde cabían 100.000 se metían 120.000, ¿no? Eh, pero si tuviera que elegir una sola, sin duda sería el gol en la final del Mundial 86, ¿no? Meter un gol en una final de la Copa del Mundo es vivir la emoción máxima que puede tener un jugador, ¿no? Entonces ese instante me ha hecho un poquito más feliz todos los días de mi vida, ¿no? Y me voy a permitir hacer una pregunta a lo mejor incómoda, pero ese día, viendo el Mundial acá en México, muchos mexicanos estábamos con Argentina, nos habíamos cautivado con ustedes y sobre todo con Maradona. Pero luego también surgieron muchos comentarios de que los argentinos o el público argentino sentía que el público mexicano estaba en contra, al menos en la Azteca, estaba en contra de Argentina ese día. ¿Tú qué recuerdas de esa tarde en el Coloso de Santa Úrsula? Mira, yo lo que recuerdo es que el ruido era raro. El ruido era raro. Uno en una final de la Copa del Mundo no es ni local ni visitante. Hay un buen puñado de argentinos, un buen puñado de alemanes, un buen puñado de mexicanos, pero luego hay gente de todos los países que en su momento compró la entrada y que va a ver la final, cuando en el momento de comprar la entrada no tenía ni idea de quién podía haber llegado a la final. Y creo que cuando nosotros íbamos ganando 2-0, había gente que hinchaba por el empate, porque quería más fútbol, quería más tiempo de fútbol, ¿no? Cosa que hubiera hecho yo si hubiera sido un espectador neutral, digamos, ¿no? Uno quiere que los buenos partidos se alarguen, ¿no? En el tiempo.
Esa fue la sensación que tuve. Pero fue un partido en donde el ambiente no te estaba diciendo que estabas en una final de la Copa del Mundo. De hecho, yo me pasé todo el partido con ese diálogo interno. Es una final de la Copa del Mundo. Este es un partido que dura toda la vida. No te relajes. Pero era un diálogo interno porque la gente no me ayudaba a meterme en el acontecimiento, ¿no? Es una cosa muy, muy interesante esta, sí, muy interesante. Hay cosas de los mundiales que no están bien contadas todavía, ¿no? Por ejemplo, el aburrimiento mayúsculo que uno tiene en las concentraciones, ¿no? Que lo desconectan de su país, por ejemplo, ¿no? Uno no sabe, estando encerrado en un ambiente exclusivamente futbolístico, cómo hierve un país alrededor del fútbol, ¿no? Y eso no es bueno para la motivación. La motivación necesita de ese clima que te va metiendo en situación, ¿no? Wow, interesante. ¿Puedo hacerte un fuego rápido, unas preguntas así rápidas, directas? Sí, claro. Sí. ¿Cuál fue la mejor selección de la historia en un mundial de fútbol? Eso tiene que ver con las edades. Yo compré un televisor, mi madre me compró un televisor para que viera el Mundial del 70. Y fue la única selección que me hizo llorar. Sí, la de Brasil. Con 14 años, ¿eh? Pero es la edad de la mitificación y aquel recuerdo me resulta imborrable. ¿Quién es el jugador a seguir en este mundial, Jorge? Lamine y Pedri. Eh, Hay otros jugadores como Vitinha que también son una debilidad, pero estoy tan familiarizado con España que si tuviera que elegir dos jugadores sería uno de ellos Lamine, que creo que va para genio, y otro Pedri, que también nació sabiendo y que siempre parece tener un segundo más de lo que todos creemos, ¿no? Ok, antes de seguir con mi fuego rápido, porque hay más, pero ya lo mencionaste y tengo que preguntarte, ¿cómo explicamos que un joven teenager como Lamine, que además se ve tan joven, ¿no? Se ve tan delgadito y de pronto vemos que se comporta como un hombre de fútbol y para mi gusto desde el año pasado ya era en ese momento el mejor del mundo y yo no veo tanto fútbol como otras personas, pero lo veía jugar y era mágico. ¿Cuál es tu opinión sobre él? Que nacen con todo puesto. Son jugadores que nacen con todo puesto. Y eso les da una seguridad muy grande en todo lo que hacen, ¿no? Incluso son personalidades muy fuertes, ¿no? Este chico con 17 años ya traía la mirada del mundo entero y se pintaba el pelo de amarillo, que es una manera de decir, no me da miedo que me miren, ¿no? Bueno, pues para eso hace falta tener mucha personalidad, hace falta saber cómo manejar la presión, ¿no? Perfecto. La selección favorita. ¿Cuál es la selección más favorita para ganar el mundial? Argentina, porque no perdió el hambre, España, porque tiene más mediocampistas que nadie, y Portugal, porque tiene varios jugadores que se emplean al máximo nivel desde hace 4 años y son muy competitivos, ¿no? De todas maneras, es imposible no nombrar a Francia en estos momentos, que le robó a Alemania la fiabilidad, ¿no? Antes, cuando uno decía Alemania, se ponía a temblar, ¿no? Ahora la que hace temblar es Francia más que Alemania. Sí. Jorge, un placer, muchísimas gracias. Nada, nada, hasta la próxima. La próxima que... Espero verte durante el mundial en alguna plaza. Que te vaya Bueno, muy bien. estupendo, estupendo. Sí, la próxima sin reloj.